Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. En este caso, reflexionamos sobre el capítulo 23. Estamos haciendo nuestro curso bíblico. Hoy queremos subrayar especialmente el versículo 30. Este versículo 30 dice: informado de que se tramaba una conspiración contra este hombre, he querido enviarlo allí enseguida, ordenando también a sus acusadores que te expongan los cargos que tengan contra él. Adiós. Queridos amigos, nos estamos refiriendo ciertamente a el traslado de Pablo a Cesarea Marítima. Entonces aquí el que le está escribiendo es Claudio Lisias. Comenzaba así ese versículo, Claudio Lisias, en el versículo 26. Es decir, aquí nosotros sabemos el nombre, quién es el que estaba en este caso al frente de la guarnición, ¿verdad? Claudio Lisias saluda al ilustre gobernador Félix. Aquí te envío a un hombre que fue detenido por los judíos. Y cuando yo lo iba a matar, enterándome de que era ciudadano romano, intervine con mis soldados y pude rescatarlo. Entonces vemos al excelentísimo, como dice él, que le envía a Félix. Y luego, queriendo saber exactamente de qué lo acusaban, le dice a Félix, lo hice comparecer delante del tribunal judío, pero comprobé que se lo acusaba por cuestiones relativas a la ley de los judíos y que no había ningún cargo por el que mereciera la muerte o la prisión. Esto es importante para nosotros, queridos amigos, porque nos está mostrando aquí que realmente Pablo, en este caso, fue llevado a la prisión, inútilmente fue llevado también ahí golpeado incluso. Y aquí ya, el procurador, sobre todo Claudio Lisias, dice que entiende, sabe, comprende. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Más bien es un problema, dice, interno, es un problema de religión entre ellos. Y esto a nosotros no nos compete tanto, diría él. Pero ahora él también se siente un poco mal. ¿Por qué? Porque en el capítulo 23 mismo, un poco versículos anteriores, desde el 12 hasta el 22, justamente, del 12 al 22, tenemos toda esa conjuración de los judíos contra Pablo. Quieren matarlo.
Y están comenzando a tramar, incluso dice más de 40 que se unieron, hablaron, dijeron que están haciendo bajo juramento de no comer ni beber o ayunar y bella de todo un poco, hasta no haber matado a Pablo. O sea, ese era el compromiso de ellos. Y desde este compromiso que ellos están haciendo bajo juramento, los comprometidos en la conjuración eran más de 40. Fueron al encuentro de los sumos sacerdotes y los ancianos y le dijeron: nosotros nos hemos comprometido bajo juramento a no probar nada antes de haber matado a Pablo. Y va ahí la situación. Y después, aquí es donde conocimos que Pablo había sido una hermana que está allí en Jerusalén. También tiene un sobrino, el hijo de esta hermana de Pablo, apeados en Hindú, con respecto a esta conspiración que tenían los judíos contra él, contra Pablo, o sea, contra su tío. Entonces enseguida se mueve este muchacho, se va a la cárcel, se va y le cuenta a Pablo: a ver, yo no sé por qué hay de que estos judíos te están queriendo matar. Y ahora incluso en esta conspiración dice que te van a hacer llamar por medio nada más y nada menos que del comandante, ¿verdad?, que está ahí en la guarnición de Noicata. Y por lo tanto, tu vida corre peligro. Aupe temo y Pablo no y la soldado fuera y más veras a mí nace, por favor, Toñe Mongue también la comandante, ni Toñe Mongue también estoy porque tiene algo que decirle. Y te demuestra, ¿verdad?, interesante la relación, por lo menos aquí, entre el prisionero, el soldado. Bueno, son relatos que nos van diciendo aquí, que nos van mostrando, ¿verdad?, la calidad, no sé, cierta humanidad, y le llevan a este muchacho. Y es ahí donde le va a preguntar qué recado o qué noticia es lo que él está trayendo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. To get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one, Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, pa' dar corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi Padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi Padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los
los santos se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, tú no te falta. Soy un hijo del rey, tú no te falta. Él vigila mi paso, tú no te falta. Soy un hijo del rey, tú no te falta. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto. Hosana, hosana, hosana nuestro Dios. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces, suba nuestro canto. Hosana, hosana, hosana nuestro Dios. Hosana, hosana, hosana nuestro Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ya se había anunciado, pero ahora es una realidad. Más de 100 homilías inéditas de Benedicto XVI saldrán a la luz en primavera. Se trata de un volumen que ha preparado la Fundación Ratzinger y que incluye textos pronunciados de manera privada por el Papa alemán. Benedicto XVI pronunciaba una homilía bien preparada todos los domingos, incluso cuando no tenía que celebrar en público, durante sus viajes o durante las grandes celebraciones en San Pedro, incluso cuando estaba en su capilla privada con los miembros de su familia, con el secretario y las mémores que vivían con él o algunos invitados amigos. Algunas ya se habían publicado, por ejemplo la que salió en un periódico alemán, una homilía que Benedicto preparó para la época navideña sobre San José. A esta se sumará otro centenar más y se dividirá de esta forma. Son más de 100 homilías que están registradas y que estamos organizando según el año litúrgico, es decir, de manera que se presenten según los tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, etc. Y luego los del tiempo ordinario. No se trata de un comentario sistemático y completo de todo el leccionario festivo. Tras la muerte de Benedicto XVI, Ganswein se convirtió en el albacea del pontífice. El que fuera su secretario durante años cedió a la fundación estos documentos para que a partir de ahora sean de dominio público. Tras su muerte preguntamos a la persona que las conservaba, su secretario, Monseñor Ganswein, si podíamos trabajar en la preparación de una publicación. Por supuesto, es una publicación que no será revisada y aprobada por el autor, pero está hecha con mucho cuidado y mucho cariño por nosotros, con mucha atención y conociendo bien su pensamiento, su estilo de expresión. Los textos de Benedicto XVI están cargados de espiritualidad. De hecho, el pontífice se convirtió en uno de los autores más cotizados cuando publicó obras como Introducción al Cristianismo o la trilogía de Jesús de Nazaret. Aquí tiene dos oídos que te escuchan y comprenden qué me dices, qué preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte, no me importa si eres hater o stalkea mi perfil. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él. Hey, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Con el pacto de confianza. MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Al hablar de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, nos centramos en que a Pablo lo están trasladando desde Jerusalén, donde tuvo problemas ya aquí enseguida con todos los judíos, etcétera, que lo querían linchar, lo querían matar, lo tratan muy mal. Los soldados, los romanos, prácticamente le salvan a Pablo de que él sea linchado allí en ese lugar, que lo estaban ya golpeando. Lo salvan con estos soldados romanos, lo llevan a la prisión, quieren saber cuál es el problema. Y aquí, antes de presentar todo, los judíos también están haciendo una conspiración, están haciendo una conjuración también. Dice que durante la audiencia que ellos iban a pedir a través de los sumos sacerdotes, el Sanedrín, ¿a quién? Con el Sanedrín, pónganse de acuerdo y propongan al tribuno que lo haga comparecer delante de ustedes con el pretexto de examinar más exactamente su causa. Más exactamente su causa. Preparados para matarlo en el camino. Entonces nosotros por nuestra parte estaremos preparados para matarlo en el camino. La conjura o ya pues. Pero lo mitad y sobre todo el sobrino de Pablo. Y ahora nos encontramos ya en este versículo que comienza desde el 23, el traslado de Pablo a Cesarea. Le envía una carta. Primero el tribuno, y aquí había sido porque sabemos su nombre, es Claudio Lisias. Claudio Lisias es el que le escribe la carta. Y esto encontramos en el versículo 26, la carta. Claudio Lisias saluda al ilustre gobernador, al excelentísimo entonces gobernador Félix. Vea la encabezamiento. Upepe Ñandella y entonces más vagina la hojaía, es decir, Claudio Lisias, que le está enviando al que está en Cesarea, que es el gobernador. Y desde ahí van a tener esta relación, ¿verdad?, por medio de esta carta. ¿Y qué dice la carta? Nosotros ya hemos estudiado toda esa primera parte. Aquí te envió un hombre que fue detenido por los judíos. A ver, ¿qué problema con el judío cuera lleva oyucaseca tuete? Estos judíos han detenido a un hombre. Cuando yo ya lo iba a matar, enterándome de que era ciudadano romano, porque obligamos a los famosos 39 azotes, como dice Pablo mismo, luego que en varias oportunidades recibió. Entonces, aquí interviene con sus soldados y lo rescata cuando él sabe que es un ciudadano romano. Queriendo saber exactamente de qué lo acusaban, lo llevan, lo hace comparecer en tribunal judío, y eso es cierto. Pues lo llevaron, incluso Pablo allí también, hace una autodefensa. Acá lleva entre los mismos judíos, unos que son de la banda de los fariseos y el otro que son del partido de los saduceos. A Pablo dice, ustedes, querido hermano, ustedes me están juzgando por lo que nosotros creemos que los fariseos, ¿verdad? Nosotros creemos en la resurrección. Es una forma, decíamos, que Lucas también está metiendo a través de este acontecimiento, a través de esta situación, bien interesante porque es bien movida como imagen, va introduciendo ¿qué cosa? Y va introduciendo el tema de la resurrección, el tema de la resurrección. Así como en otra oportunidad Lucas en su teología introdujo ya el tema de los paganos o la posibilidad de los gentiles, de que ellos también pueden pertenecer tranquilamente al pueblo de Dios. La elección de Dios es una elección universal.
upeamos oiguria lleva Lucas omoingue hinan bebe katube. Oye, pues no lleva bebe katube. Oye, pues no ñamindu hoy cada vez más. Haupea veía hoy a todo le está mostrando y les está diciendo en qué consiste todo esto. Y bueno, y después, queridos amigos, continúa, ¿verdad? Porque ahora lo que Lucas está queriendo presentar es el hecho de que además de la universalidad, ahora está el otro tema, el de la resurrección. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí?
hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, la misericordia. Tu fidelidad por todas las edades, la misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia del Señor. Porque dice tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado, Señor, tu fidelidad, la misericordia del Señor, cada día cantaré la misericordia del Señor, cada
siempre. Amén, amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. ¿Nacieron? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Algo? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Desde ahí estamos hablando, desde ahí estamos reflexionando y conociendo lo que sucede en esta oportunidad. Nuestro versículo para el día de hoy es este versículo 30, como se presenta. Informado de que se trataba de una conspiración contra este hombre, he querido enviarlo allí enseguida, ordenando también a sus acusadores que te expongan los cargos que tengan contra él. Adiós. Oye, pedido, upau bebe la carta. Vea la Claudio Lisias, ahora lleva a Félix, que es el gobernador que está en Cesarea Marítima. Pero es interesante porque es una carta bien cortita, pero sin embargo bien sintética y que nos dice, de Jacob lleva porque nosotros estamos haciendo este estudio y nosotros vamos descubriendo y vamos entendiendo muy bien todo lo que está escribiendo aquí Claudio Lisias cuando le presenta al reo, es decir, cuando le presenta a Pablo que va a comparecer ante él. Por lo tanto, dice, él tiene que comparecer ante el tribunal judío, pero comprobé que se lo acusaba por cuestiones relativas a la ley de los judíos. Relativas a la ley de los judíos. Y entonces, o sea, esta es una ley, en todo caso, es la ley hebrea, ¿verdad? La ley de los judíos. Pero, sin embargo, yo me doy cuenta aquí que esto es un problema de la ley de los judíos. Y no hay ningún cargo por el que merece la muerte o la prisión. No merecen ni la muerte ni la prisión por este hecho, porque son discusiones más bien religiosas, dice. No es que él ha faltado contra algo, Pablo no. Lo único que están haciendo es queriéndole juzgar por el hecho de que él cree en Jesucristo, de que él predica a Jesucristo, que él da a conocer a Jesucristo. Y entonces están buscando todos los modos, toda la manera de acabar con Pablo. Y esta sería una buena manera, un estilo bastante, entre comillas, bastante interesante para ellos, ¿verdad? Porque tiene la responsabilidad aquí, en este caso, sobre el autor sagrado. Nos da a entender que él prácticamente no tiene nada que ver, que él todo bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde atrás nosotros podemos ver, podemos entender que están conspirando. Tienen esa conjuración contra Pablo. Diga, estoy entonces, ya lo continúo.
y buscan todas las estrategias, porque también no solo pueden decir, este tiene que morir, se van y lo matan ahí, ¿verdad? Porque también se podría hacer así, porque oigo de todo. O incluso lo que ellos están tramando también más o menos está apuntando a eso, ¿verdad? Porque mientras dice, lo estarían llevando hacia el tribunal, porque él llama a los sacerdotes y llama a los escribas, etcétera, al Sanedrín completo, o no llueva, pero no se da, ¿verdad? No se da. Porque también uno va entendiendo, y en este caso entendió muy bien este soldado, porque era un soldado, entendió muy bien el tribuno, que aquí lo que estaban buscando era simplemente hacerle desaparecer a Pablo por su manera de pensar. Una cuestión, dice, es una cuestión de ellos, una cuestión religiosa. Eso no nos compete a nosotros. Además, no tiene nada que ver, él no está haciendo ningún disturbio, no está haciendo nada negativo que vaya contra nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hemos estado aprendiendo acerca de los seres espirituales en la Biblia y todavía tengo muchas preguntas acerca de los que son malos. Bueno, genial. Hablemos acerca del Satán y los demonios en la historia de la Biblia. Comencemos por el principio. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante, otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios. Él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Ah, entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser.
Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. ¿Y cuándo sucedió eso? En varias ocasiones, de hecho. Después de la serpiente, viene la rebelión de los hijos de Dios en Génesis 6. Se nos dice que tienen relaciones sexuales con mujeres que después dan a luz violentos gigantes guerreros. Ah, es verdad, los Nephilim. Son probablemente uno de los personajes más extraños en toda la Biblia. Bueno, extraños desde tu punto de vista, pero los lectores antiguos sabían exactamente lo que estaba pasando. Los reinos antiguos alrededor de Israel decían haber sido fundados y protegidos por reyes guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad Dios y estaban llenos de sabiduría divina. Ah, ya veo. Entonces los autores bíblicos están diciendo, ¡hey! Esos reyes guerreros, ellos no deberían ser honrados. Sí, en esta historia son representados como humanos rebeldes que están cautivos por un mal espiritual, esparciendo su violencia en el mundo bueno de Dios. Sí, uno de esos reyes en Génesis 10 va a construir la ciudad de Babilonia. Sí, Nimrod, cuyo nombre suena como la palabra hebrea para rebelde. Y su reino lleva a la siguiente rebelión en la que los humanos se exaltan a ellos mismos en Babilonia. Pero Dios esparce esa rebelión. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastre a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer,
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 23, versículo 30. Estamos reflexionando en donde nos dice justamente, de acuerdo con la orden recibida, los soldados aquí entonces toman, dice, a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátride. Bueno, esto es entonces después ya de toda esta carta que envía Claudio a Félix. Pero es interesante, ¿verdad? Porque en esta carta se hace toda una síntesis. ¿Cuál es la situación? Primero le saluda y le está diciendo quién es el que envía la carta. Es una forma muy linda, ¿verdad? Y queriendo saber, dice después él, porque también el mismo Claudio se había interesado, quería saber qué es lo que pasaba. Y más todavía cuando le dijeron, o Pablo mismo había dicho que él era un ciudadano romano. ¿Se acuerdan? Que cuando lo sujetaron con las correas, Pablo dijo al centurión de turno, les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado. Contra la espada y la varilla. Al oír estas palabras, el centurión fue a informar al tribuno. ¿Qué vas a hacer?, le dijo. Este hombre es ciudadano romano.
El tribuno fue a preguntar a Pablo, ¿tú eres ciudadano romano? Y él le respondió, sí. El tribuno prosiguió, a mí me costó mucho dinero adquirir esa ciudadanía. En cambio, yo la tengo de nacimiento, le dice Pablo, yo la tengo. Bueno, esta es la razón por la que Pablo ahora también es tratado con mayor vehemencia, y sobre todo porque ningún ciudadano romano, habíamos nosotros estudiado, habíamos reflexionado en los capítulos anteriores de nuestro estudio de Ñande Yarañé, el Nuevo Testamento, sobre Hechos de los Apóstoles, que ningún ciudadano romano podría ser azotado, ¿verdad?, sin antes ser juzgado. Ningún ciudadano romano podía ir a la prisión, menos también si no fuese juzgado, y así sucesivamente. Pero aquí nos damos cuenta de que Pablo ya enseguida va a la prisión, ya azota. Y cuando leemos la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 11, allí nos narra y nos va diciendo que 5 veces había sido azotado con los 39 látigos, etcétera, etcétera. Y entonces que fue a la prisión también. Entonces eso va un poco como contradiciendo lo que significa o lo que es ser un ciudadano romano. Porque Pablo aquí dice directamente, no, yo soy ciudadano romano ya desde el nacimiento, desde nacimiento. El otro compró la ciudadanía, hasta el otro soldado había comprado la ciudadanía, pero Pablo ya era de nacimiento. Habíamos estudiado y habíamos visto un poco estas situaciones. Bueno, lo importante es que aquí el tribuno, de nuevo, Claudio Lisias, le está comentando a Félix, pero comprobé que se lo acusaba por cuestiones relativas a la ley de los judíos y que no había ningún cargo por el que mereciera la muerte o la prisión. Entonces, él se da cuenta, él hace este resumen. Se apilla baideina, con aire, él lo ya posee y con ambas con aina. Se da cuenta. Claudio Lisias entiende, pero más todavía porque después dice, informado de que se tramaba una conspiración contra este hombre. Y ese fue el momento en que el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, viene y le dice primero a Pablo. Y Pablo urgentemente le llama a este soldado, a este centurión. El centurión va junto al tribuno, le lleva a este joven y le dice, este joven tiene algo que decir. Es decir, Claudio Lisias es ahí donde se informa el sobrino de Pablo. Pero después le dice, por favor, Nemita Irusu, peitege, kininete, anike mombe, umbaebeti, anike erete, lande, eres agüese, la coamba hoy cojaina, que hay conspiración y que quieren matarlo. Vos, tranquilo, deja a mi cargo. Y tal cual, ¿verdad? Porque cuando nosotros comenzamos a leer este versículo 23, de este capítulo 23, dice que Claudio Lisias, es decir, este tribuno, después llamó a 2 centuriones y les dijo, preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que salgan en dirección a Cesarea a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. O sea que te está mostrando que es casi como un apresurarse. Bueno, pero esto es lo lindo. Él le va narrando todo, le cuenta la historia. Ahora Félix también ya está informada de la situación. Él se informa de esta situación y ahora veremos cómo continuará. Estamos nosotros con este versículo en que termina el 30 cuando dice adiós, que te exponga los cargos que tengan contra él. Yo les dije también a los que le estaban acusando, Pelle ya me tapeó Félix Endave junto al gobernador, hablen con él. Yo soy el tribuno, pero yo entonces no me meto en esto. Si ustedes quieren acusarlo, acúsenlo frente al gobernador. Y eso también le informa a Félix. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les doy la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.